Nuestro tema de hoy: buenas prácticas contables y tributarias en tiempos de COVID-19. Invitado especial: el señor Edgar Hernández Carranza, contador de la Universidad Santo Tomás, especialista en NIF y fundador de la firma Semprec. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Como lo comentaba el señor Evelio Campo, hemos desarrollado una serie de elementos en un conjunto de buenas prácticas contables y tributarias en esta coyuntura económica que estamos viviendo. ¿Cómo hemos descompuesto esta serie de elementos que nosotros hemos desarrollado? Entonces, hemos hecho dos partes. Una parte que hacemos un énfasis y clarificamos los beneficios tributarios que a este momento nosotros podemos contar a la hora de presentar nuestras declaraciones tributarias, tanto nacionales, distritales y también de nuestros informes tributarios que debemos presentar. La segunda parte es pues mencionar, analizar cuáles son esos casos que nosotros tenemos en el manejo de los acuerdos que nos hemos abocado a hacer con arrendatarios, sobre todo las inmobiliarias. Entonces, vamos a recoger esos casos, los vamos a analizar a la luz de la normatividad vigente, también desde un punto de vista práctico para su manejo, y pues todo esto redundando en que cumplamos con la normatividad vigente, asimismo, como nosotros podemos ser mucho más eficientes en el manejo de nuestra facturación que nosotros logramos tener en esta parte. Bueno, sí, vamos a pasar a la parte de entonces, estos son los beneficios tributarios que vamos a tratar. Entonces, tenemos unos descuentos tributarios para la declaración de renta 2019. Recordemos que se están cumpliendo los plazos para presentar nuestra declaración de renta. Entonces, es oportuno tratar qué beneficios tributarios nosotros tenemos a este momento. Hay un análisis que nosotros hemos hecho del servicio inmobiliario. Este análisis que nosotros hemos hecho del servicio inmobiliario pretende que analicemos eso que nosotros hemos dado, esa calificación que nosotros hemos dado de comisión o de honorario al servicio inmobiliario y que finalmente repercute en una asignación de retención en la fuente. Entonces vamos a tratar cómo repercute. Nosotros le estamos dando un tratamiento de honorario, pero queremos revisar si efectivamente corresponde un tratamiento de honorario o si por el contrario estamos ante un tratamiento de servicio. Recordemos que esto tiene un impacto tributario en nuestro flujo de caja. Como punto C, vamos a analizar la ampliación de plazos de las declaraciones e informes tributarios. Pues recordemos que a raíz de la situación de emergencia, pues casi que semanalmente nos están saliendo una serie de decretos y pues esto hace que de pronto tengamos un poco de confusión en saber cuál es la fecha de vencimiento que nosotros tenemos respecto a una declaración, porque hay ciertas condiciones y pues pues cada inmobiliaria las analizará en específico, pero lo que vale la pena aquí resaltar es cuáles son los principales casos en los que yo me puedo clasificar y de esta manera comprender cuáles son los plazos que se me han dado. Un punto súper importante en estos momentos en donde el flujo de caja, debemos cuidar el flujo de caja, debemos buscar recursos y a veces están en estos saldos a favor que nosotros hemos conformado, pero que pues, por dada la tramitología, porque no somos muy dados a solicitar los saldos a favor, sino a extenderlos en nuestras declaraciones de renta, pues no hacemos uso de esta herramienta. Acá pues analizamos desde un enfoque técnico y luego desde un enfoque normativo cómo hacer este procedimiento de solicitud de saldos a favor. Y por último, tampoco somos ajenos a que en nuestras compañías pues tendremos que tomar una serie de medidas con nuestro personal pues para lograr
digamos que aliviar las cargas que tiene la compañía. Entonces ahí analizamos los casos específicos que hemos notado que de manejo que han tenido las inmobiliarias con su personal y pues qué consecuencias trae el tratamiento contable. Entonces ese es el ese es el punto que vamos a analizar. Bueno, de pronto sí les pido el favor que apaguemos los micrófonos para que no tengamos pues una distracción de pronto en nuestros puntos. Entonces cerramos con el punto de tratamiento de nómina. Estos son los cinco puntos que hemos analizado relacionados con beneficios tributarios de nuestra primera parte. Y luego vendrá pues, la segunda parte, que ya es el análisis de casos. Entonces entremos en materia. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar cada uno de estos descuentos tributarios? ¿Y qué elementos resultan ser muy importantes a la hora de presentar nuestras declaraciones tributarias? Bueno, tal vez para todos sea de su conocimiento la propuesta que hizo el señor Evelio Campo de solicitarle al Ministerio de Hacienda que esos descuentos que se están haciendo, le están haciendo en dos vías, ¿no? En vías canon de arrendamiento y lo que viene con hecho, que es el cobro de la comisión, que estos descuentos, tanto para el propietario como para el arrendatario, pueda ser tratado como una donación. Esa fue la propuesta que hizo el señor Evelio Campo, pues que esperemos que logre buen término y que desde el punto de vista del aplicativo SIMI ya se está desarrollando, la herramienta para que nosotros podamos medir justamente a cuánto equivale o a cuánto asciende esta cifra de estos ingresos que se dejaron de percibir, ¿sí? Esto en primera medida porque pues esto nos permite a nosotros, pues finalmente, con la información nosotros tomamos decisiones. Entonces, si nosotros tenemos, primero hay que tener claro de cuánto es este impacto. Finalmente, esta información nos sirve para tomar decisiones a nivel de reestructuración de nuestro modelo operativo. Primero por control, ¿cierto? Por control, alimentación a nuestra parte, retroalimentación a nuestra parte administrativa. Pero también, pues lo que buscamos es dejar esto evidenciado para que, pues en caso de finalmente, para algunos sectores económicos, en este caso el inmobiliario, pues todos estos ingresos que se dejaron de percibir, entonces nosotros los podamos, como descuentos tributarios, pues nosotros los podamos primero calcular. Eso es algo que nosotros ya esperamos sacar la herramienta para que podamos tener ese registro, ese control. Pero, por otra parte, es también importante entender el alcance de un descuento tributario, ¿sí? ¿Cuál es su tratamiento? Aparte, por ejemplo, en nuestra declaración de renta de 2019, ¿cuáles nosotros podemos aplicar? En este momento, pues, tal vez algunas pasamos por alto lo que se establece en cuanto al tratamiento del impuesto de ICA que nosotros venimos pagando. Recordemos que históricamente el impuesto de ICA en algunos momentos inclusive no se podía descontar al 100%. Pues digamos que en vista de hacer pues un país mucho más competitivo, pues eso ha venido cambiando y ahora no lo podemos descontar. Pero adicionalmente, lo que nos permite la norma en este momento es que nosotros tenemos la opción de poderlo descontar como un gasto, pero adicionalmente de manejarlo no como un gasto deducible, sino como un descuento tributario, ¿sí? Entonces, esta parte es importante y para no dejarla pasar por alto, ¿por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, aquí a nivel Bogotá, nuestras empresas pueden pagar ICA a nivel anual o lo pueden pagar desde un periodo trimestral. ¿Vale? Pero simplemente podemos pasar por alto que a la hora de elaborar nuestra declaración tributaria, simplemente lo tomamos como un gasto más. Si ustedes se dan cuenta aquí en mi pantalla, en la parte izquierda, digamos que yo hablo de un manejo como deducción. De hecho, tengo 4 casos acá. Estos 4 casos se componen 2 que están dados, manejo como deducción o un manejo como descuento. Y adicionalmente, tenemos un caso en el cual tenemos un descuento
dado para una inmobiliaria que paga su impuesto de ICA anual y otro para una inmobiliaria que paga su ICA de manera bimestral. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Y qué debemos tener en cuenta? Pues que si nosotros vamos a manejar el impuesto de ICA, si nosotros ponemos en nuestra inmobiliaria pagamos ICA anual, ¿sí? Entonces, específicamente, la normatividad nos permite a nosotros tener un tratamiento distinto. Entonces, nosotros, ¿qué nos dice la norma en este momento? La norma en este momento nos dice, bueno, usted puede, es que pagó del 2009, recordemos que si lo pagamos de manera anual, entonces el ICA de 2019 nosotros lo venimos a pagar hasta el 2020. Entonces la norma nos habla de que nosotros ese ICA que tratamos lo podemos, sí, tomar como descuento en el 2019, deducirlo de nuestros gastos, o lo podemos manejar como un descuento tributario. La restricción que nosotros tenemos es que para tomarlo como descuento tributario debemos nosotros haberlo pagado en el año correspondiente al cual lo voy a descontar. Entonces, si una empresa paga su ICA de manera anual, pues en 2019 lo vino a presentar hasta 2020. Entonces, aquí tiene dos posibilidades. O toma simplemente como una resta de sus gastos, ¿sí? Aquí en este ejemplo asumimos un impuesto de ICA de 60 unidades monetarias, entonces simplemente aquí lo va a tomar como un descuento, como uno más de sus gastos en 2019. Pero ¿qué pasa si no se lo toma en 2019 y dice, no, yo más bien lo voy a tomar es como un descuento tributario, pero no se lo puede tomar en 2019, lo tiene que llevar a 2020. Aquí al tomarlo a 2020, entonces ya vemos que aquí gasto por impuesto de ICA no va a aplicar, no lo voy a aplicar acá, pero ¿qué va a pasar? Va a pasar de que aquí, después de haber calculado mi impuesto de renta, entonces yo lo puedo tomar como un descuento tributario de ICA al 50%. Entonces aquí pasaría de pagar 60 unidades monetarias, sí, aquí lo tomaba como 60 unidades monetarias, y aquí simplemente lo tomo como 30 unidades monetarias, pero después de haber calculado mi impuesto de renta. Entonces el beneficio, si tuviéramos esto equipararlo, pues el beneficio es que mientras aquí pago 13,2 unidades monetarias de impuesto a cargo, aquí en 2020, bajo las mismas condiciones, solo pagaría 3 unidades monetarias. ¿Sí? Entonces es importante resaltar aquí para las inmobiliarias que pagan su ICA de manera anual. Esto a pesar, o sea, recordemos que el ICA tiene un tratamiento en cada ciudad distinto, ¿no? No es lo mismo la normatividad que está establecida aquí en Bogotá a la normatividad que está establecida en Medellín o en Barranquilla. No, es distinta. Pero de todas maneras, sí la normatividad sí nos deja de nosotros. Aquí pueden seguir nuestra normatividad 1 y 2. Aquí hacemos el enlace a los artículos que nos permiten dar este tratamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que yo puedo estar en Barranquilla, pero opera exactamente igual. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando del impuesto de renta que es de corte nacional y que se rige bajo el estatuto tributario. Así las cosas, entonces, el análisis que hacemos acá es que no debemos dejar pasar por alto y tomar, en lugar de no tomar como descuento el impuesto de cada año, sino tomarlo, pues, no tomarlo aquí como un gasto descontable, sino en 2019 tomarlo como un descuento tributario, pues que me trae mayor beneficio. En el caso, pues, de la inmobiliaria que lo presenta de manera bimestral, pues lo tomaría, obviamente que si comparamos los dos casos, si nos vamos aquí al final, aquí donde lo toma como simplemente un gasto y aquí donde lo toma como un descuento. Aquí, al final del ejercicio, pues lo que nosotros traemos es que paga 13,2 unidades tributarias y acá paga 8 unidades tributarias, ¿sí? Entonces, también resulta que para una empresa que lo pague de manera bimestral, pues el ICA le conviene tratarlo como un descuento tributario, ¿sí? Entonces, ese es un tic muy importante que debemos tener en cuenta. Puede pasar de que a este momento nosotros ya hayamos presentado nuestra declaración, ¿sí? Y pues digamos que en esta declaración, bueno, aún no la hemos pagado, estamos pagando el saldo y resulta que de pronto le dimos este tratamiento y tenemos que corregir nuestra declaración, ¿sí? Bien sea tenemos un saldo a favor o ya tenemos un saldo a pagar, no lo hemos terminado de pagar. Y entonces uno diría, pero si yo no reconocí este beneficio, ¿qué puedo hacer? Porque corregir tal vez me implique una sanción. Entonces recordemos lo que se está establecido en el Estatuto Tributario en cuanto a que las sanciones tributarias solo se dan en cuanto a que
yo tenga que aumentar el saldo a pagar o yo tenga que reducir mi saldo a favor. En esos casos, yo tengo que entrar a pagar una sanción que es del 100% por el valor dejado de pagar. Pero si lo que estoy haciendo simplemente es aumentando mi saldo a favor o reduciendo mi valor a pagar, pues yo no tengo aquí que pagar sanción alguna. ¿Sí? O sea que si yo ya presenté mi declaración de renta y tengo un saldo a favor o tengo un valor a pagar y resulta que yo no tuve en cuenta algún descuento tributario, o inclusive puede ser otro evento que me resulte mayor saldo a favor o me resulte menor valor a pagar, yo no tengo que pagar sanción y puedo perfectamente ir a mi declaración y corregirla. Bueno, pues ya analizamos los vencimientos, pero es algo que nos hemos dado cuenta que a veces hay confusión y uno cree que simplemente la norma tal vez uno entiende es que una declaración yo la puedo corregir y no va a tener sanción desde que no modifique el saldo final. No necesariamente, también hay casos en los cuales yo puedo aumentar mi saldo a favor o disminuir mi valor a pagar y también nos encontramos en una situación en la cual yo no voy a pagar un tipo de sanción por hacer esta corrección. Eso sí, nosotros tenemos ya después del vencimiento un año para hacer este tipo de correcciones. Otra cosa que resulta importante acá que nosotros tengamos en cuenta es respecto a qué gastos no se pueden deducir. Pues de acuerdo a nuestras experiencias de visitas de AN y de digamos que hacer como retroalimentación con profesionales contables, pues nos hemos dado caso que a veces pasamos por alto algunos gastos que no se pueden deducir. Estos son los gastos que hemos identificado que no se puede, que las empresas pues se los deducen, pero que no se pueden deducir. Las indemnizaciones, ¿sí? Las indemnizaciones no se pueden deducir. En las fiestas de fin de año, las fiestas de fin de año antes no se podían deducir en su totalidad, ahora sí hasta el 1% de los ingresos. Después del 1% yo ya no podría deducir ese valor por gastos de fiesta de fin de año. Recordemos también que los gravámenes financieros después del 50% yo no los puedo deducir. El impuesto de vehículos es algo que nosotros nos hemos encontrado en visitas de AN y que finalmente es un poco difícil sustentarles a ellos de que está correlacionado con recordemos que los gastos, aquí es importante también establecer que los gastos pues deben tener una correlación con nuestros ingresos. Entonces acá es muy difícil sustentar desde un punto de vista de AN que estos impuestos de vehículos pues estén asociados con la generación de renta. Entonces es muy probable que no los tomen en cuenta y pues como práctica contable pues digamos que siendo bastante precavidos, pues digamos que no los debemos tener en cuenta. Y por último, un paso que es importante en los análisis a la hora de tomar en cuenta los gastos que yo me puedo deducir de mi declaración de renta son los pagos en efectivo, ¿sí? Ya en el estatuto tributario, en el artículo 775-1, ya se ha establecido unas reglas para el pago en efectivo. Lo primero, hay una regla universal y es que yo no me puedo descontar si a un tercero yo le pagué más de 100 VTs al año, o sea, yo solo puedo descontarme por ese tercero hasta el pago de 100 VTs, ¿sí? De ahí en adelante ya no me puedo tomar ni como gasto descontable ni el IVA asociado que pueda haber como IVA descontable de un mismo tercero. Igualmente, que hay una restricción que se conjuga entre el 50% del total de mis costos y el 75% del total de mis gastos. El menor de esos dos valores es lo que máximo yo me puedo tomar como descuento tributario, como descuento por efectivo, ¿sí? Entonces, igual ustedes lo pueden examinar en el artículo 775-1 del Estatuto Tributario, cuáles son las reglas para las deducciones de los pagos en efectivo, ¿sí? Pero pues a veces lo pasamos por alto. Digamos que es un poco difícil ya con la situación de bancarización que nosotros tengamos pagos superiores al 50% de nuestros gastos en efectivo, pues no se da el caso acá, o que tengamos pagos de nuestros costos y gastos, o el total de los pagos que tengamos el 75% que no sea efectivo. Pero realmente, ¿cuál es la regla que más aplica acá? Pues en el caso de las 100 VTs, porque en el caso de las 100 VTs,
Si esto sí es algo muy puntual que nos puede dar a pago que le hagamos a los contratistas, entonces simplemente empezamos a pagar por caja y si hay una restricción, la restricción son las 100 VTs. Bueno, aquí ya cerramos esta parte de los descuentos tributarios y de las tips importantes a la hora de preparar nuestra declaración de renta. Ya vamos a ir por el punto 2. Y este punto 2, pues queremos que ustedes lo evalúen más allá de la costumbre que se ha realizado de clasificar, cuando nosotros vemos que cuando nosotros facturamos el valor, ¿sí? O la retribución a nuestros clientes por el servicio inmobiliario, pues los tendemos a facturar como una comisión. Entonces, lo primero es que si nosotros analizamos el concepto pues, de comisión, un concepto de comisión pues está dado a una transacción que se produce. Por ejemplo, en el caso de que haya una presentación de un cliente y pues por esa presentación, pues digamos que viene anexo el pago de una comisión. Cuando nosotros analizamos de pronto en generalidad el contrato inmobiliario, donde una inmobiliaria se compromete a la administración de un inmueble, dentro de esa administración está la publicación del inmueble, la generación de los estados de cuenta, el cobro de cartera, el registro, la contabilización de los estados de cuenta del propietario, el pago de servicios públicos, el pago del impuesto predial, ¿sí? Primero, pues descartamos que sea una comisión, porque finalmente no simplemente el pago está dado porque yo presenté un cliente y voy a generar un ingreso. No, aquí el pago está dado porque hay una serie de elementos, hay una serie por lo menos de 10 actividades en las cuales están inmersas dentro del contrato de administración inmobiliaria, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues si uno analiza, digamos, un promedio, pongamos un ejemplo, es importante que ustedes los hagan para cada inmobiliaria, analicen de esas 10 actividades, por ejemplo, en promedio, ¿cuánto dura un contrato de arriendo? Bueno, puede ser 18 meses. Y yo cojo esas 10 actividades y las cuantifico. Estamos hablando de que hay en total 30 actividades individualizadas, algunas que se repiten, como la generación de estados de cuenta. Y de esas 30, pues, ¿cuáles yo puedo considerar que se componen de honorario y cuáles yo puedo considerar que se componen de servicio? Finalmente, para decidir esto, finalmente, ¿qué hago? ¿El servicio de administración inmobiliaria es un honorario o es un servicio? Aquí en la normatividad 3 y 4 analizamos primero un concepto de IAN respecto a lo que se considera honorario y respecto a lo que se considera servicio. Si nosotros analizamos el concepto que tenemos acá y adicionalmente el concepto de servicio honorario en que encajan, entonces podríamos evaluar y decir, bueno, primero, servicio está ligado a una actividad que significa esfuerzo físico o también actividad mecánica, ¿sí? Y el honorario está ligado a una actividad intelectual. Con esta calificación de ustedes escoger su contrato, evaluar, pueden variar para algunas inmobiliarias, pero en esencia ustedes escoger esas 10 actividades que desarrollan y catalogarlas entre honorario y servicio. Y finalmente ponderar, bueno, hemos hecho el ejercicio y la generalidad es que del 80% de la actividad inmobiliaria es servicio, el 20% es honorario. Entonces, de modo general, uno podría decir que lo que yo presto, ese servicio que yo presto es realmente un servicio. ¿Y qué implicación tributaria tiene esto? Pues a la hora de configurar yo mis retenciones en la fuente, pues primero, ya hoy analizamos de que no es una comisión. Segundo, ¿es un servicio o es un honorario? Pues si hacemos un análisis a nuestra consideración, pues ya vale la pena que ustedes los evaluaran con su departamento contable. Entonces, ¿ustedes dónde se ubican? ¿Se ubicarían en un servicio o en un honorario? Pero que digamos que esa ubicación salga desde un análisis que yo hago, juicioso, y no simplemente porque por costumbre yo le llamo comisión, no, sino porque simplemente yo me tomé la tarea de clasificarme. Pero finalmente, ¿cuál es el impacto? O sea, digamos que qué beneficio a mí me trae, digamos que si yo me decantara por servicio. Pues recordemos que primero el servicio tiene una base en 142.000 pesos, ¿sí? El servicio tiene una base en 142.000 pesos y el honorario no tiene base.
¿sí? Entonces, si nosotros tenemos clientes propietarios que nosotros nos hacen retención en la fuente, pues aquí si lo clasificamos con honorarios, siempre nos van a hacer retención en la fuente. En cambio de servicios, solo a partir de 142.000 pesos. Y adicionalmente, servicios por la retención en la fuente es del 4%, mientras que en honorarios es del 11% de retención en la fuente. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, pues es que realmente, pues a mí me sirve manejarlo por honorario porque resulta que eso me sirve como un valor que yo voy a descontar de mi impuesto de renta. Claro, pues depende de la circunstancia en la que estemos atravesando. Precisamente, por ejemplo, ahora, donde tal vez los modelos financieros que tienen las compañías están abocados a que tal vez con mucho esfuerzo llegue a punto de equilibrio, o tal vez no tenga la mayor pérdida, reduzca al máximo mi pérdida, pero si tiene una pérdida, pues realmente el impuesto de renta no va a tener la misma dimensión que traía en otros años. Entonces, finalmente, como no va a tener la misma dimensión, todas estas retenciones que a mí me hagan, pues finalmente se me van a convertir en saldos a favor, que se me van a quedar allá, discúlpenme la expresión, enterrados, paralizados, mientras yo, pues en este momento, mientras la empresa en este momento, pues necesita recursos, necesita aumentar su flujo de caja. Entonces, esto es un planteamiento que pues nosotros hemos considerado que es interesante que ustedes lo hagan, que ustedes lo revisen y finalmente evalúen. Oiga, esa autoconfiguración que yo le doy, porque parte de mi mismo software, cuando la retención en la fuente me la hagan a mí por honorario o me la tienen que hacer a mí por servicio. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación que nosotros le hacemos con este planteamiento. En el tercer punto, este es nuestro tercer punto. Este punto trae, pues, digamos, que como resumir un poco toda esta normatividad que nos ha salido en cuanto a la ampliación de plazos de las declaraciones e informes tributarios. Porque, pues, casi todos los días, o bueno, casi cada semana, para no exagerar, pues digamos que nos está saliendo un nuevo decreto. Entonces, aquí lo que hicimos fue recopilarlos. Aquí está nuestra normatividad, donde fija cada uno de los decretos que se fijaron para las obligaciones tanto nacionales, distritales, estados financieros que yo tenga que reportar a super sociedades, pago de industria y comercio y declaración de renta. ¿Sí? Entonces, medios magnéticos nacionales, en este momento, el vencimiento se encuentra ubicado entre el 1 de junio y el 1 de julio del 2020. Medios magnéticos distritales está entre el 1 de julio del 2020 y el 14 de julio del 2020, está el rango de fechas de vencimiento. El reporte de estados financieros y otros informes a supersociedades. Estos empiezan el 13 de mayo y van hasta el 10 de junio del 2020. En cuanto al impuesto de industria y comercio, entonces, para el bimestre 2 y el bimestre 3, respecto a las declaraciones de ICA y respecto a las declaraciones de retención de ICA, se fijó como fecha de vencimiento el 31 de julio del 2020. Ahora, en cuanto a la declaración de renta, sí es importante revisar pues, los contextos que se pueden presentar. Entonces, nosotros aquí hemos clasificado cuáles son los contextos que se pueden presentar en cuanto a los plazos, ¿sí? Porque en este momento, de acuerdo a la normatividad vigente, ¿qué ocurre? Pues ocurre que nosotros aquí primero tenemos en este momento un contexto en el cual tendríamos que pagar una primera cuota entre el 21 de abril y el 19 de mayo. ¿Con base a qué? Pues como si todavía no he presentado mi declaración de renta, pues sería el 50% de renta del 2018. Tenemos que pagar una cuota 2, que sería pues entre el 1 de junio y el 1 de julio del 2020. Será pues la renta del 2019, el impuesto a pagar del 2019 menos el primer pago. En esa misma fecha ocurre la presentación de la declaración de renta. Pero ¿qué es importante aquí analizar? Pues analicemos nuestra compañía en qué caso se encuentra, porque podremos tener las siguientes situaciones. Puede pasar que en el 2008 yo tuve impuesto a pagar, pero en el 2019 tengo saldo a favor. Entonces, si yo me espero acá con este calendario, pues tendría que acá entre el 21 de abril y el 19 de mayo hacer un anticipo con respecto a la renta del 2018 y eso pues me traería un inconveniente muy fuerte en mi flujo de caja. Pues dada la situación, pues, seguir enterrando recursos, pues no es viable. Entonces acá, pues con este análisis,
¿cuál sería la situación? Pues no, pues entonces yo acá, en este caso 1, donde presente, ¿cuál sería mi vencimiento de renta? Pues antes de que se me cumpla la primera cuota. La primera cuota, pues debería presentar mi declaración de renta. ¿Para qué? Porque la misma normatividad permite que, claro, yo lo tomo con base al 2018, pero si yo ya he presentado, al momento de cumplirse la primera cuota, ya he presentado mi impuesto de renta respecto al 2019, pues entonces yo lo que voy a hacer es que voy a guiarme, o sea, este 50% se calcula con respecto al 2019. Ahora, también puede pasar que en el 2018 tengo impuesto a pagar, pero es inferior al del 2019. Pues también aquí es muy importante que yo presente mi declaración de renta no acá, en los vencimientos, en estos vencimientos que me han establecido que sería entre el 1 de junio y el 1 de julio, sino que yo venga y lo presente aquí antes del primer pago. ¿Para qué? Pues para favorecer mi flujo de caja. Y otro caso que de pronto genera de pronto duda, y es qué pasa entonces si yo en el 2018 tuve saldo a pagar, pero tuve saldo a favor, o sea, no tuve saldo a pagar, y en el 2019 tengo saldo a pagar. No, pues ya finalmente aquí la cuota, su primer cuota, se calculará con base a ese anticipo, entonces será 0. Y ya, pues, si en este caso usted se tomaría como fecha de vencimiento de la declaración de renta, es la fecha que se le ha definido para la presentación de la renta. ¿Sí? Entonces, pues ya es que ustedes entren a analizar en qué casos se encuentran y cómo pueden, digamos que, manejar de la mejor manera esta clasificación y decidir si yo me espero hasta estos vencimientos para presentar mi declaración de renta, o sea, este vencimiento entre el 1 de junio y el 1 de julio, o realmente, dados los cálculos de flujo de caja, pues yo me pueda ir simplemente a esperar que se presente mi declaración de renta. ¿Sí? Entonces, pues aquí ya podemos pasar al punto D, que es la solicitud de saldos a favor. En esta parte, nosotros hemos venido, digamos que haciendo una socialización pues, con colegas de cómo nos ha ido a la hora de solicitar estos saldos a favor de impuestos. Entonces, pues nos hemos encontrado que finalmente hay una serie de requerimientos técnicos que a veces por desconocimiento pues hacen que nos tomen demasiado tiempo hacer una solicitud de saldo a favor. O tal vez que nosotros hagamos una solicitud de saldo a favor, pero a los 8 días nos llegue un comunicado de la DIAN diciendo pues que esa solicitud no ha sido admitida. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, entonces hemos identificado varios pasos acá que son importantes y que hemos definido que serían pues, la forma óptima de hacer. Uno es a la hora de ingreso, ¿sí? Generalmente a la hora de ingreso, pues nosotros estamos acostumbrados a ingresar, si ingresamos a la DIAN, en la parte izquierda, a media tabla, encontramos la entrada y por ahí entramos a presentar nuestras declaraciones de renta, nuestras declaraciones de retención en la fuente. Pero para el caso de la devolución, debemos utilizar esta entrada, ¿sí? Que es por devoluciones. Y aquí, y a lo largo de todo el proceso de devolución, nosotros debemos utilizar esta entrada, ¿sí? Porque a veces, por lo menos, luego tenemos que, recordemos que el proceso de devolución pues tiene varios pasos, incluido, por ejemplo, subir el formulario 1220, y nosotros ingresamos luego por la manera normal y nos vamos a encontrar con el error 404. Entonces, nuestra invitación es para que dentro del proceso de devolución de saldos a favor, siempre utilicemos esta entrada que es la dirección que dejamos acá. Otro inconveniente que hemos identificado a la hora de hacer nuestra solicitud es cómo nosotros cargamos el formulario 1220. Recordemos que el formulario 1220 es la relación de las retenciones en la fuente que nos han practicado, ¿sí? Entonces, para encontrar ese prevalidador, pues entonces nosotros con este enlace vamos directamente a ese prevalidador y pues no tenemos que escudriñar y entrar por diferentes navegadores a la página de la DIAN, sino que acabamos directamente a descargar el prevalidador.
Un tercer punto, que es muy importante mencionar, es que a la hora de que yo voy a subir, resulta que yo hago la prueba en mi prevalidador y me funciona. Ahora, a la hora que yo voy a subir ese archivo plano de mis saldos a favor, resulta que me sale error que el NIT no coincide, que por favor lo revise. Pues no es lógico porque digamos que yo lo pasé por el prevalidador y se me manifiesta que está ok. Ahora, cuando estoy subiendo la DIAN, me dice usted no lo puede cargar, presenta un error. ¿Aquí qué ocurre? Ocurre que en la base de datos de la DIAN hay terceros que, por ejemplo, el nombre puede ser precisamente como TAE limitada, ¿cierto? TAE limitada puedo nombrar a la compañía TAE limitada y es un nombre correcto, pero también puedo nombrar Tecnología de Administración Empresarial Limitada. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si en la DIAN está registrado como tecnología, en su base de datos, tecnología de administración empresarial, y yo lo tengo simplemente como TAE limitada, pues no me lo va a reconocer. Entonces, en estos terceros que nos salgan errores y que digan que no coincide con la base de datos DIAN, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que irlos a validar acá en esta dirección, que es donde podemos, justamente aquí también podemos validar el estado del root de un tercero. Entonces, simplemente nosotros entramos a esta dirección, digitamos el NID y verificamos cuál es el nombre que aparece acá. Con este nombre que aparece acá es de la forma como debe quedar diligenciados nuestro prevalidador 1220. Por último, pues pareciera que es algo, digamos que ya digamos que la DIAN tiene una relación de gastos a través de la presentación de medios magnéticos, ¿sí? Pues parece un poco exagerado, pues adicional, pedirle a mi solicitud de saldos a favor que haga una relación de gastos, pero finalmente lo exige. Y si no lo hago, pues digamos que en este momento, como estamos ante una situación en la cual nosotros venimos colocando simplemente, nos están exonerando de presentar en este momento esa relación de gastos, ¿sí? Dicen que un mes después de que se acabe la cuarentena, yo puedo presentar esta relación de gastos. Pero, ¿cómo se debe hacer esa correcta relación de gastos? Es la pregunta. Entonces, pues hemos encontrado que esa relación de gastos es simplemente, es algo que para ellos no les agrega valor, pero simplemente es el cumplimiento de la norma y por ello nos podemos implicados en que presente mi solicitud y bueno, me devuelvan el saldo, pero ya después me enrede con el tema y no la presente y pues, tenga alguna serie de inconvenientes. Entonces es mejor en estos momentos, al realizar mi solicitud de saldo a favor, pues ya presentar esa relación de gastos. ¿Cómo se debe presentar esa relación de gastos? Pues tampoco es que sea algo demasiado dispendioso, ¿sí? Pues es un trámite más, pero a la hora de elaborar, ¿cómo se debe elaborar esa relación de gastos? Simplemente es una estructura que se puede manejar a 3 columnas, en la cual en la primera pues relacionamos en la naturaleza del gasto, ¿sí? Entonces, si es beneficios de empleados, si son honorarios, si son servicios, el valor respectivo, y luego relacionamos cuál es el tipo de soporte que tiene la generalidad de este gasto. Por ejemplo, en el caso de beneficios a empleados, pues la generalidad es que pues yo no reciba por ellos una factura de venta, ¿no? Lo que yo recibo, o como yo reconozco este gasto, es con una nota de contabilidad. Aquí también podría relacionar, por ejemplo, honorarios, ¿cierto? Y el valor total que pues que todos estos valores tienen que sumar los costos y deducciones que yo coloqué en mi declaración de renta, ¿cierto? Pero en el caso de honorarios, pues entonces tengo que evaluar, bueno, esos honorarios me los facturan, entonces el tipo de soporte genérico que responde a, que me describe ese gasto es mi factura de compra, ¿sí? Entonces, así hacemos nuestra relación con la totalidad de gastos y finalmente, esto es lo que tenemos que nosotros anexar. Esto es lo que queríamos nosotros saltar aquí de la solicitud de saldos a favor, porque parece un poco, a veces parece un poco como no, que es intrascendente estos puntos. Pero finalmente, pues cuando tenemos la presión de solicitar el saldo a favor, montamos y llamamos a la DIAN y allá tal vez no nos contestan, porque simplemente allá nos dicen, no, pues allá no nos van a aclarar ninguna duda desde el punto técnico, simplemente nos van a citar una normatividad
y pues finalmente nos puede dejar un poco más confundidos. Pero ya en la práctica pues hemos identificado estos 4 pasos que son bastante importantes. ¿Para qué? Para que finalmente yo pueda tener esta fotico que tenemos aquí, que es la solicitud de devolución, que es prácticamente un cheque al portador. O sea, ya con esta solicitud de saldo a favor, en la medida que yo haya cumplido con estos pasos, pues tener, digamos que la garantía de que pues está bien soportada y que pues en los 15 días establecidos pues se me haga la devolución de mi saldo. Para finalizar acá en este punto, también quería resaltar que a la hora de presentar mi formulario 1220 de detenciones en la fuente, nos hemos encontrado casos en que han sido inadmitidas estas devoluciones porque esos formularios a la hora de ser presentados no han sido firmados por el contador. Recordemos que pues no todas las empresas tienen la obligación de tener contador, depende de su monto de ingresos, pero para la DIAN, ella entiende que todas las empresas deben tener contador y que se debe firmar esa solicitud, justamente el formulario 1220, que digamos como medio magnético, lo pide firmado, ¿sí? Entonces, pues si nosotros hay que entrar en ese desgaste, pues entonces nosotros a la hora de hacer esta presentación, pues, ¿qué se debe hacer? Pues que el contador de cada inmobiliaria entre con su usuario para mi compañía y haga la firma del formulario. Eso nos va a dar mayor certeza de que luego de transcurridos los 15 días, pues no voy a tener una sorpresa de una inadmisión, ¿sí? Entonces, así cerramos el punto 1D de solicitud de saldos a favor. Claro, la parte técnica, ¿cierto? Pero ahora vamos a la parte del enfoque legal, ¿sí? ¿Y qué aspectos debemos resaltar, debemos chequear para nosotros, cuando nosotros hagamos estas solicitudes de saldos a favor? Primero, el arrastre de saldo y las vigencias. Recordemos que, por ejemplo, si yo voy a hacer una solicitud de saldo a favor por el año 2018, pero esa solicitud de saldo a favor por el año 2018 trae incorporada una solicitud de un saldo a favor del 2017, pues debo presentar en mi formulario 1220 tanto por el 2018 como por el 2017. Y si a su vez trae incorporado un saldo a favor, pues tengo que seguir incorporando el formulario 1220, que son las relaciones de retención en la fuente que a mí me practicaron, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque pronto simplemente vamos a solicitar que el saldo a favor está en el 2018 y simplemente hacemos la relación de las retenciones en la fuente del 2018. Pero resulta que si yo incorporé un saldo del 2017, pues tengo que llevar ese saldo del 2017, o sea, tengo que también cargar un 1220 por el año 2017 y todos los años que haya incorporado al saldo a favor que estoy solicitando. Bueno, las preguntas las contestamos al final, pero de pronto esta última pregunta de los gastos me causó, pues digamos que puntualmente que acabo de salir del anterior punto. No, esa relación de gastos no se tiene que detallar tercero a tercero, es global, es global. Retoma aquí el punto. Entonces, en este arrastre, y lo otro es que también, que si yo voy a solicitar un saldo, por ejemplo, que tengo en el año 2016, entonces yo voy a solicitar, entonces tengo que tener en cuenta que tengo 2 años después de presentar la declaración. Entonces, 2016 la presenté en 2017, ¿cierto? Le tengo que sumar 2 años, entonces ya para hasta 2019, cumplidos esos años después de la fecha de última presentación, pues si yo ya no tenía, si ya no está dentro de ese rango de fecha, pues ya no la puedo solicitar. Aquí, ¿cuál sería la solución? Pues incorporarla, por ejemplo, esa de 2017, de 2016, que ya no la puedo solicitar, o tal vez esa de 2017 que también ya estoy casi extemporáneo, entonces incorporarla a 2018 para poderla solicitar, ¿sí? Aquí también nos conjugamos esa parte de que si yo una declaración le aumento el saldo a favor, pues yo no tengo que pagar sanción, entonces tengo que entrar a jugar 2017, si la incorporo en 2018 la presenté en 2019 y ha transcurrido, todavía tal vez tengo el año para poder hacer esa serie de correcciones. Ahora, desde el enfoque ya de los requisitos de control interno para la solicitud, pues primero que nosotros tengamos la totalidad de los certificados de retención en la fuente. Segundo, que los gastos que nosotros hayamos reconocido pues tengan una relación de causalidad, pues somos a veces dados a que finalmente una factura tiene por lo menos
llegó una factura y entonces la vamos a contabilizar simplemente porque esa factura tiene IVA. Entonces vamos a reconocer ese gasto porque la factura tiene IVA, ¿sí? Pero de pronto ese gasto sí tiene relación de causalidad con el objeto que desarrolla la compañía, porque si no tiene relación de causalidad, pues a la hora de que me revisen mis gastos, pues realmente esos gastos no se van a poder tener en cuenta, ¿sí? Ahora, por otra parte, en cuanto a la revisión de los soportes de gastos, entonces aquí también esto lo tenemos que tener cuidado y detallarlo. ¿Cómo tenemos que revisar esto? Pues primero es que ese soporte de gastos, por lo menos en el caso de personas naturales, pues digamos que, y que no están obligadas a facturar, pues digamos que nosotros tengamos los documentos equivalentes para esos gastos. Pareciera que ya con todas las reformas tributarias que están, ya digamos que esto de hacer una facturación para esa persona, o sea, que nosotros tengamos un documento factura equivalente para una persona natural, pues pareciera que haya quedado en el olvido, pero no, si nosotros analizamos la normatividad vigente, en ningún momento se ha dejado de exigir este documento, entonces nosotros tenemos que hacer, pues, soportados los gastos que le ponemos al personal, digamos que a la persona natural, ¿sí? Nosotros primero tenemos que desarrollar la factura equivalente. Es de recordar que en CIMI se encuentra la herramienta para nosotros a la hora de causar esas cuentas por pagar a personas naturales, nosotros tenemos la herramienta para generar automáticamente ese documento equivalente, ¿sí? Y adicionalmente, pues aparte de ese documento equivalente, pues debemos hacer un chequeo que sobre esos servicios se haya pagado la seguridad social respectiva. Este es el enfoque legal, entonces aquí como que dentro del punto 1D de solicitud de saldos a favor, pues esto era lo que queríamos transmitirle. Una parte era el enfoque simplemente técnico, dónde está el prevalidador, por qué me salen ciertos errores, ya los hemos abordado. Y ahora, pues ya un enfoque ya normativo, legal, del checklist que deben hacer a la hora de solicitar el saldo a favor. ¿Listo? Ya podemos avanzar entonces al punto 1E, sobre el tratamiento de nómina. Bueno, lo primero es que en este momento nosotros nos encontramos con la normatividad vigente. Ya ahorita llegamos a la parte de normatividad y están ya, digamos que está el anclaje que sustentan cada uno de estos puntos. Entonces, lo primero es que ya entra en vigencia el beneficio de que mi aporte a pensión, ¿cierto? El aporte a pensión que antes estaba en un 16%, para los meses de abril y mayo se va reducido a un 3%, ¿sí? Total, el aporte total. Esto aplica tanto para empresa como para independientes. Entonces, operativamente, ¿cómo funciona? No, pues si yo tengo un aporte que estaba total del 16%, y ahora ese aporte lo tengo que llevar del 16%, que era 12% empresa y 4% empleado. Ahora, para los meses de abril y mayo, pues se mantiene la misma proporción. Entonces, yo voy a tener un 3% de aporte total, donde 2,25%, o sea, el 75% o las 3/4 partes van a corresponder a la empresa y una cuarta parte o un 25% que corresponde a 0,75% va a corresponder al empleado, ¿sí? O sea, si nosotros hacemos como un caso práctico rápidamente, sería si yo tengo una base de $1 millón de 1 millón de pesos que le estoy pagando a mi empleado, ¿sí? Entonces yo le voy a descontar 7.500 pesos por aporte a pensión, mientras que la empresa va a pagar 22.500 pesos. Eso ese sería, pues ya llevarlo a un caso muy puntual, muy práctico, ¿sí? ¿Qué es importante también resaltar acá? Bueno, primero, cuando yo voy a diligenciar esto, recordemos que ya, por ejemplo, en mi planilla ya han activado este botón, entonces acá hay dos lugares. Uno es que acá, primero, aquí por empleados, yo debo entrar a empleados y en empleados está la opción, bueno, aquí se nos escapó la foto, pero en empleados está la opción de que yo entro a empleados y al darle empleados nos vamos a encontrar con la opción que es configurar el nuevo aporte del 3%. Y luego, después de entrar a esa parte, entro aquí otra vez a generar planilla y escojo la opción generar planilla con beneficio a tarifa de pensión. ¿Por qué es importante hacerlo así? Porque pues a veces no hay un solo empleado, sino que hay 4, 5, 6, y si nosotros entramos por la forma habitual, pues no nos va a reconocer el cambio de aporte y pues podemos finalmente pagar
pues el mayor riesgo es que liquidemos al valor pleno. Entonces, es importante tener cuidado a la hora de diligenciar. Bueno, este fue un caso de mi planilla, pero también los otros operadores también ya tienen, digamos que en el mismo esquema, este cambio. Hay que verificar por empleados para activar el beneficio para todos mis empleados y luego venir aquí por generación de planilla, beneficio de tarifa a pensión como el 3%. Con el beneficio de tratamiento de la pensión con el 3%. Ahora, puntualmente, digamos que cuáles son los casos que ha tenido la inmobiliaria. Puntualmente, ¿cuáles han sido los casos que ha tenido la inmobiliaria en cuanto al manejo de la nómina? Entonces, acá, bueno, no sé, tengo que preguntar si alguien me puede escribir si en tema de sonidos está bien o no sé, me puede confirmar. Yo te estoy escuchando perfecto, Edgar, tranquilo. Ah, bueno, listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, un momento nos devolvemos aquí al cerrar el punto E, perdóname. Si nos podemos devolver aquí al punto E del tratamiento de nómina. Ok, bueno, acá son las situaciones respecto a las típicas que nos vamos a encontrar en la inmobiliaria. Entonces, por ejemplo, el otorgamiento de vacaciones anticipadas y licencias no remuneradas. ¿Sí? Entonces, ¿qué implicaciones tienen esto respecto a la liquidación de prestaciones sociales, respecto al pago de seguridad social y respecto al pago mismo del empleado? Bueno, entonces, en las vacaciones anticipadas, pues recordemos que se suspende el pago de ARL, de su transporte. Y es importante tenerlo en cuenta a la hora de pues, liquidar la planilla. También es importante tener en cuenta que en esas vacaciones anticipadas que yo otorgue, pues se debe dejar estipulado que esas vacaciones anticipadas pueden tener el tratamiento de descuento a la hora de liquidación. En esto pues ya tendrían que ustedes analizarlo muy bien porque pues ya también hay inclusive un pronunciamiento del Consejo de Estado en el cual habla que no, digamos que yo al finalizar un contrato, yo no puedo descontar las vacaciones anticipadas, pero pues también han habido otros pronunciamientos que dicen que en la manera de que yo lo tenga soportado y que yo al momento de generar esas vacaciones anticipadas, entonces yo dejé estipulado por escrito de que se iban a descontar en caso de que al finalizar el contrato ese saldo se estuviera debiendo en su totalidad o parcial, pues finalmente, pues para sustentar ese descuento de las vacaciones. Entonces la invitación es a que revisen muy bien el tratamiento de las vacaciones anticipadas. Ahora, en cuanto a las licencias no remuneradas, en este caso, ¿qué se suspende acá? ¿Qué se suspende? Bueno, primero, el pago de seguridad social sigue siendo igual, o sea, ese pago no se suspende. ¿Qué va a pasar entonces? Eso respecto al pago de seguridad social. Respecto al pago de prestaciones sociales, todas se suspenden, excepto el pago de la prima. El tiempo de licencia no remunerada sí sigue contándose para la prima. Para las otras prestaciones y para las vacaciones sí sigue contándose el tiempo. Esto es importante pues para que a la hora de causar la nómina pues la hagan de la manera correcta. Ya aquí hemos cerrado pues todo el tema de beneficios tributarios y tratamientos tributarios que nosotros debemos tener. Algunos ya estaban en la ley, no es que hayan salido a partir de marzo, pero otros casos sí han salido con la normatividad que ha venido desde el mes de marzo. ¿Sí? Entonces aquí pues hemos cerrado esta parte, ya pues la metodología que hemos utilizado es que ya las preguntas que ustedes tengan al final, cuando abordemos el caso 2, nosotros vamos a entrar a contestarlas. El punto 2, nosotros lo creamos con base a que pues hemos identificado que a la hora de darle un tratamiento a todas las situaciones en cuanto al cobro del canon de arrendamiento, arrendatario, inmobiliaria o propietario arrendatario, pues finalmente pues nos toca darles unos casos, digamos, de excepción, pero unos casos de excepción que se convierten en regla, ¿sí? Entonces, al momento de hacer yo
todas esta serie de tratamientos de descuentos que yo voy a otorgar o de ampliaciones de pago, pues de pronto la invitación acá es que como que tratemos de tener un panorama completo. Nosotros, para el desarrollo de las herramientas que se ha hecho en CIMI, pues lo que hicimos fue clasificar realmente a cuántos casos se puede haber abocado una inmobiliaria con esta situación que se está viviendo por casos especiales, ¿sí? Entonces hemos resumido que hay 4 casos que se pueden manejar y esos 4 casos, pues hicimos un análisis primero para el tratamiento de las herramientas contables, de las herramientas desde el punto de vista CIMI, también desde el punto de vista del tratamiento contable y también desde el punto normativo, ¿sí? Estos 4 casos, ¿cuáles son? Entonces, un caso simplemente que voy a tener una ampliación de pago. Un segundo caso, que voy a tener una condonación parcial del pago, pero el plazo en el mismo periodo. Un tercer caso, que voy a tener una condonación parcial, pero con aumento del periodo de pago. Y un último caso, que sería la condonación del 100% del arriendo. Entonces, y la invitación, ¿cuál es acá? Que nosotros, pues digamos que simplemente pues hagamos un análisis de, sí, a veces hablar en estos tiempos de planificar es un poco difícil, ¿no? Porque cada día pues el entorno es cambiante, ¿no? Pero más allá de eso, pues ya tenemos por lo menos unos parámetros establecidos, una cuarentena que va por lo menos hasta el 25 de mayo. Entonces, eso ya nos permite a nosotros empezar a evaluar los contratos, a ver cuáles son los casos que voy a tener para sí mismo correr mi facturación, ¿sí? Ya que cuando yo corra mi proceso de facturación, pues entonces simplemente, pues yo ya me haya anticipado y no tenga, por ejemplo, que generar facturas al 100% y luego hacer un descuento del 50%, pues porque eso me aumenta mi operatividad. Sin embargo, pues aquí vamos a analizar los casos uno a uno y cuáles serían las herramientas, bien sea si estoy en un caso de que voy a hasta ahora facturar o ya lo tengo facturado y entonces tengo que empezar a correr una nota contable. Bien, entonces, el primer caso de ampliación de pago. Bueno, aquí en la normatividad 14, nosotros traemos a colación que en Colombia, pues, hemos implementado la norma internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Pues al momento de reconocer nuestros ingresos y tal vez los ingresos de terceros del propietario, yo tenga que evaluar si realmente en este contexto, cuando yo doy una ampliación de pago, si finalmente eso sí corresponde a un ingreso o no corresponde a un ingreso, ¿sí? Pues porque hay que evaluar el caso muy bien y tal vez si yo logro la conclusión de que sí, yo voy a ampliar el plazo de pago, pero ese plazo lo voy a ampliar a partir de agosto o a partir de septiembre, ¿sí? O lo voy a empezar a facturar entonces de hacer estas partes a partir del mes de junio, pues tal vez acá el concepto que debo cumplir para reconocer mi ingreso es que tenga una certeza razonable de que voy a recibir la contraprestación por el servicio prestado, pues aquí ya no la tengo. Entonces, tal vez yo simplemente facturar y esperar a que me paguen por partes no corresponde a la realidad y si no puedo ver en la situación de que tenga unas cargas tributarias generadas tanto para el propietario del inmueble como para el caso de la inmobiliaria. Entonces, aquí en este caso, de la ampliación de pago, primero examino. No todos los casos queremos decir que sean así, pero entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, pues, evaluémoslo, ¿sí? Porque si yo amplío el pago, pero tal vez sea un contrato habitacional y me lo van a pagar el siguiente mes y yo analicé que efectivamente me lo van a pagar así, pues yo esa acción de pago, pues dejo mi facturación en el mes correspondiente. Pero si me doy cuenta que ese pago realmente va a correr, como les indicaba anteriormente, 6, 7 meses posteriores, pues no puedo dejar esa factura. Razonablemente es muy difícil que yo garantice que ese sea mi ingreso, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues en el mes correspondiente ya generé mi factura, pues tengo que hacer anulación de esa factura, causar ya fraccionadamente en la medida que tenga ese ingreso, pues en los meses siguientes. ¿Por qué? Porque es que en este contexto que estamos viviendo, la certeza de recibir ese ingreso solo me la va a dar el pago en sí. ¿Sí? Digamos que aquí ya me voy un poco a una contabilidad de caja, pero es por la misma realidad que yo estoy viviendo. Entonces, en el caso de ampliación de pago, pues nosotros podemos tener una situación en la cual simplemente
tenemos la razonabilidad que nos paguen la factura y entonces nosotros dejamos la factura, no importa que no nos la paguen en el periodo, porque tenemos una razonabilidad de que tengamos ese pago. Pero si definitivamente no tenemos certeza de que vayan a generar ese pago, pues entonces tendríamos que utilizar la herramienta de CIMI, que es de devolución de factura, y devolver esa factura al 100%. ¿Sí? Esto para el caso de la ampliación de pago. El caso B, que es una condonación parcial del arriendo. Entonces, en esta condonación parcial del arriendo, yo aquí, ¿qué herramientas puedo utilizar? Pues primero, si yo ya desde un principio ya sé que voy a tener que reducir el arriendo en un 25, en un 30, en un 40%, entonces CIMI aquí desarrolla la herramienta que es la configuración especial de días de canon y se entra desde un principio y se configura ese nuevo canon para que mi factura vaya a salir por el canon real que es y no tenga que generar una factura y luego hacer una devolución. Ahora, si yo ya tengo establecida la factura, pues puedo entrar justamente por la herramienta que estaba antes y hacer la devolución total o parcial de esa factura que he generado. ¿Sí? Es importante resaltar que tanto en la herramienta nosotros tenemos, bueno, esta es para configurar, aquí vamos a hacer una configuración, hemos desarrollado una herramienta que es la configuración de días especiales de canon. ¿Sí? Hay otra herramienta, que aquí dejamos el video, que es la devolución de días. Y también la herramienta que estaba en el punto A, que es la nota crédito. Tanto en la nota crédito como en la devolución de días de canon, es importante tener en cuenta que cuando yo hago la facturación en CIMI, yo hago dos documentos. Hago un documento que factura la comisión y hago otro documento que factura el canon como tal. Entonces, si yo voy a hacer devoluciones, tanto devoluciones de días como devolución de nota crédito, entonces yo tengo que hacer dos operaciones. Una para la factura de venta que yo había generado por la comisión y otra para la facturación del canon. ¿Sí? Es importante tener en cuenta esto. El punto C, en el punto C, el caso que nosotros tenemos para el punto C es que hay una condonación también parcial de canon, pero concedemos un plazo. ¿Sí? Entonces, si podemos pasar a ese slide del punto 2C. Acá en esta condonación parcial de canon con ampliación de plazo, pues, ¿qué ocurre? Ocurre que nosotros vamos a hacer una reducción parcial de la renta. Si nosotros tenemos la certeza de que finalmente, bueno, me lo pueden pagar en el mismo periodo, pues simplemente yo hago mi factura, puedo hacer mi factura por la configuración de días especiales, entonces ya tengo la certeza que voy a recibir porque lo voy a recibir en el mismo periodo. Haría mi factura con la configuración especial de días de canon. Pero ahora yo tengo una situación en la cual, digamos que el plazo de pago lo voy a ampliar y no va a ser en el mismo periodo, sino va a ser en periodos siguientes. Pues tengo que evaluar cuál es la probabilidad de que a mí me ingrese ese dinero, porque si realmente la probabilidad es muy baja, pues finalmente valdría la pena solo hacer la factura es por lo que ese parcial que voy a recibir, porque si lo otro es poco probable que lo reciba, pues entonces hago la facturación parcial por el dinero que voy a recibir y simplemente lo que voy a hacer es que ya en los periodos que se cumple el acuerdo voy a ingresar a facturar. ¿Sí? Para el caso C. Y el último caso que nosotros tenemos, el punto 2D, el punto 2D es la condonación total del canon. Bueno, acá es importante tener en cuenta dos aspectos. Uno, es que en estas condonaciones totales, pues vale la pena simplemente como ejercicio tributario, es que cuando nosotros tengamos estos cambios, pues evaluemos qué ocurre con el cumplimiento, por ejemplo, de valores, la generación de IVA. Si simplemente lo que ocurre es que si yo condono mi servicio, entonces el IVA tiene el mismo tratamiento. Sí, pues efectivamente así es. O sea, si yo condono, no ocurre como ocurre, por ejemplo, en el caso de mercancía, que si yo simplemente lo que hago es que dono mi mercancía, la vendo a precio cero, tengo que responder igual por el precio del IVA, porque ese IVA, cuando yo compré mi mercancía me lo desconté. Aquí en el caso de servicios, pues no ocurre de esa manera. Aquí en el caso de servicios ocurre que si yo facturo a precio cero,
pues finalmente yo no voy a generar el IVA. El IVA es totalmente, está correlacionado, es proporcional. Pero así yo haga una facturación a Canon total cero, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con...? Simplemente no basta con dejarlo así, pues tengo que hacer una facturación. Pues esa facturación, pues tal vez, pues en sí yo no puedo facturar un valor cero. Pues alguien diría, pues puedo facturar un peso. Pero tal vez por trazabilidad nosotros acordamos, por trazabilidad nosotros acordamos de que si igual voy a hacer la condonación total del canon, pues haga la factura y luego haga una reversión de esa factura para que me quede la trazabilidad, pues digamos que esos acuerdos de pagos que van simplemente a contextualizar, pues finalmente y a presionar finalmente para esos acuerdos de pago que yo haya hecho, de condonar tal vez un mes, para finalmente garantizar que en los periodos futuros yo pueda recibir otros cánones o los cánones futuros, pues que finalmente si eso no se cumple, si eso, recordemos que con los decretos vigentes, pues si eso no se cumple, entonces yo voy a tener que un sustento para que finalmente ante un juez pues pueda sustentar todo el proceso que hice con un arrendatario y pues garantizar o terminar de sustentar que hay una serie de acuerdos y que finalmente pues me permiten a mí tener mayor certeza de que en un caso jurídico pues vaya a recibir los cánones pactados. Aquí ya finalizando pues está la normatividad que nosotros dimos tratamiento, pues aquí está compilada, ¿sí? Voy a hacer un recorrido rápido, o sea, el tema de donaciones está en el artículo 237 del Estatuto Tributario, el descuento por industria y comercio está en el artículo 115 del Estatuto Tributario. Aquí hay una parte una parte importante de resaltar que tal vez se me quedaba por fuera, es que no necesariamente las inmobiliarias son empresas, sino a veces son personas naturales. Y a veces esas personas naturales no emplean más de 2 personas. Entonces, digamos que en ese caso, pues la retención en la fuente ni sería del 11, ni sería del 4%, en el caso pues que los ingresos no estén superando, o mejor, que se le diera un tratamiento de la retención en la fuente, como se hace por laboral. Recordemos que laboral a partir de 100 VTs es que empieza pues a tener un cómputo la retención en la fuente, o sea que hasta 100 VTs entonces yo tendría una exoneración de la retención en la fuente. Pues pueden haber casos acá de una inmobiliaria que esté comenzando, sea persona natural, emplee menos de 2 personas y pues simplemente le estén practicando una retención en la fuente del 11%, y pues sea el caso de que pues, de acuerdo a esta normatividad, no hay lugar a ello. En la normatividad 4, este concepto es justamente donde la DIAN define pues qué es un honorario, qué es un servicio, haciendo alusión a que el honorario tiene ligado o una connotación de intelectualidad en el desarrollo de operaciones, mientras que el servicio tiene asociado esfuerzo físico, servicios mecánicos. Bueno, y así pues quería mostrarles la dinámica de cómo esta normatividad se asocia a los puntos tratados. Y pues aquí está el compilado, espero que le da pues que ustedes lo puedan utilizar de la mejor manera posible, pues porque a veces digamos que la normatividad está muy dispersa y pues aquí lo que hacemos es compilarla para que ustedes la puedan usar, buscar de una manera mucho más rápida. Entonces, pues yo creo que ya como hemos en esta dinámica podemos dar paso a las preguntas o aclaraciones que tengamos que hacer. Claro que sí. Listo. Entonces, bueno, en lo corrido del live hemos podido recopilar algunas preguntas. La primera de ellas la hace la señora Esperanza. Dice, ¿la contribución por pago de valoración es descontable de la renta? Sí. Las donaciones, en este momento las donaciones nosotros, tal cual como está nuestra estructura tributaria, si nosotros hacemos donaciones, esas donaciones y la entidad que la recibe está certificada, o sea, en declaración de renta, régimen especial y declarada pues precisamente como una entidad sin ánimo de lucro, esas donaciones yo las puedo tomar como un descuento al 25%. Eso es lo que está estipulado. Listo, perfecto. La siguiente pregunta la hace el señor Jorge Valencia.
Dice, respecto al ICA como descuento tributario, es importante tener en cuenta que se deben asociar los artículos 115 y 115.1, puesto que la norma está autorizado el descuento de la medida que el ICA se pague antes de la presentación de la declaración de renta. No, aquí digamos que en ese punto, claro, esto es interpretativo, pero se debe revisar muy bien porque ya vi que hay conceptos TIAN que establecen no, que el ICA no, una cosa es que nosotros tengamos que asociar que de pronto la seguridad social en ese momento sí tenga ese tratamiento, pero respecto al ICA no, el ICA, digamos, la interpretación que nosotros hacemos es que este ICA se debió haber pagado en el año gravable correspondiente, no que digamos que en el 2019 entonces yo lo pagué en febrero o en marzo del 2020 y me lo puedo tomar. Creo que es una interpretación un poco riesgosa. Ok, listo. La siguiente pregunta es, si se presenta renta en el 2019 con saldo a favor y no voy a pedir, no me aparece en la DIAN, ¿qué debo hacer? Bueno, justamente hay una opción, si aún esa declaración de renta 2019 que se presentó no aparece en la DIAN, hay un formulario, de pronto ya pues podemos podemos compartirle dentro de la normatividad el formulario se me escapa en este momento el formulario donde yo puedo diligenciar justamente ese saldo, esa declaración de renta que hay una opción, me pueden corregir si no es ese, es el 1336, donde yo puedo asociar, por ejemplo, tal vez los que ya están familiarizados con el saldo a favor, al momento de solicitar, por ejemplo, de diligenciar la certificación bancaria, hay un formulario que permite diligenciar la certificación bancaria. Asimismo, con el formulario 1336, pues, si estoy equivocado, pues ya se los corregiré en el texto que le enviemos de contestación de las preguntas. Acá se puede corregir en ese formulario, se puede simplemente dar los datos de esa declaración de renta, ¿sí? O sea que, y lo que se tiene que hacer es tal vez en los anexos, en las opciones de anexos, recordemos que hay unas opciones de anexos, pues anexamos esa declaración de renta si nosotros la estamos presentando electrónicamente. Si la estamos presentando por un correo, pues la tendríamos que anexar, pero ahí está la opción para que si no me aparece la declaración de renta, yo simplemente la pueda relacionar y tal vez adjuntar como soporte. Ok, listo. Mira, la siguiente pregunta es, si no nos obligan a tener contador, ¿por qué la DIAN lo exige para la firma en la devolución? Sí, pues es algo, digamos que un poco absurdo, pero pues es algo que lo evalúen, pues finalmente pueden presentarlo así, pueden sustentarlo, pero pues es también un poco el desgaste, ¿no? Porque si ya en algún momento dado, pues la DIAN, digamos que yo empiezo a tener una discusión con la DIAN y decir, no, pues es que yo no estoy obligado, y la DIAN lo interpreta de otra manera. Y realmente si yo tengo mi contador o la persona que me ha prestado ese apoyo, pues yo creo que tenemos que evaluar qué es más importante. O sea, entrar en un desgaste de pronto con la DIAN de decir, no, vea que yo no tengo la obligación y que ellos digan que sí tienen la obligación, a la vez hasta esperar una sentencia, o simplemente pues esa persona que a mí me ha asesorado, tal vez que yo la necesito para presentar ese saldo a favor, pues simplemente que me firme los formularios. Hay que ponderar esas dos situaciones, ¿sí? Para ver cuál es menos desgastante. Sí, señor. Listo, la siguiente nos la hace el señor Vicente Ruiz. Dice, los aportes de pago que no se pagan en estos meses, ¿se deben pagar más adelante? No, y esa pregunta es muy importante y muy interesante porque ¿qué connotaciones tiene? Por ejemplo, no, la rebaja en ese porcentaje simplemente ocurre que ese periodo se cierra ahí mismo, ¿sí? Y se cierra como que hoy no voy a tener que más adelante pagar ese 13% que dejé de pagar. Adicionalmente, sería importante aclarar qué ocurre con el periodo de cotización. O sea, son 8 semanas que yo estoy cotizando y ¿qué va a pasar? Entonces, solamente en esa misma proporción se me va a reducir el tiempo cotizado. No, en el decreto normativo se habla de que esas 8 semanas van a valer como 8 semanas para los tiempos de cotización de la pensión. Ok, listo. La siguiente pregunta nos la hace la señora Olga.
¿Cómo se manejan los descuentos de los, de los arriendos que estamos otorgando para nosotros como inmobiliaria? O sea, ¿cómo pueden ellos manejar esos descuentos que están otorgando contablemente? Bueno, pues es precisamente o sea, esto tiene dos implicaciones. Una implicación desde el punto contable y otra desde el punto de vista de control. En el punto de vista de control es la herramienta que se está desarrollando donde se entra a verificar los contratos que estaban establecidos preliminarmente contra las causaciones que se habían realizado. Entonces, eso nos permite verificar cuál es el valor de descuento que se otorgó tanto por propietario, o sea, por canon de arrendamiento, como por comisión, ¿sí? Pero esa herramienta pues se está desarrollando, pero la idea es que ustedes la tengan lo más pronto posible para que ustedes puedan llevar ese control. Y ya lo otro, de la operatividad, de que yo tenga que hacer el descuento, pues reitero que hay en este momento yo tengo dos aplicaciones para correr los descuentos. Cuando ya tengo hecha la factura, uno es por el manejo de cánones de días, que es el video que estamos adjuntando. Otro es a través de la nota crédito de modo contable. Yo puedo hacer la devolución de los días, teniendo en cuenta que son dos documentos los que yo había generado previamente, ¿no? Que son la factura de canon y la factura de la comisión. Listo, mira, la siguiente pregunta nos la hacen de Orozco y La Verde. Si se escoge el beneficio, no se debe pagar FSP a las personas que devenguen más de 4 salarios mínimos vigentes, legales vigentes. No, pues tenemos que ir hasta donde está el decreto. Digamos que el Fondo de Solidaridad, ese 1% que se empieza a pagar después de 4 salarios mínimos, no quedó exento. Lo que quedó exento fue el aporte como tal. Cuando se hace un acuerdo de condonación total, ¿cómo facturo los seguros que le cobro al propietario y los que le cobro a la aseguradora? Nosotros, cuando hacemos una condonación total, entonces, primero, pues debemos dejar la factura por trazabilidad y después de haber dejado esta factura por trazabilidad, entonces nosotros a través de la nota de crédito, nosotros esa nota de crédito, pues una vista desde la óptica contable, o sea, me aparecen las cuentas. Entonces, en esa nota de crédito, ahí siempre aparece la palabra anular, ¿no? Pero recordemos que no solamente es para anular, también sirve hacer una devolución parcial. Entonces, a través de esta nota que hacemos, pues aquí podríamos devolver todos los elementos de la factura, excepto el seguro, que el seguro, pues dependiendo de los casos acordados, pues seguiría vigente. Ok, listo. Voy a hacerte 7 preguntitas más, que son las que tenemos en el chat, y ya. Sí, ok, perfecto. La siguiente es, si se condona el canon, ¿no se factura la comisión de la inmobiliaria? Bueno, esto ya depende. Recordemos que este es un acuerdo entre particular, un acuerdo que se hace entre la inmobiliaria y el propietario. Pues ya cada cual tendrá los elementos correspondientes para sustentar si se factura o no se factura. Pues porque nosotros podemos estar en una situación, o sea, es la sustentación que se tenga del caso, porque puede que se esté condonando un periodo, pero finalmente se condonó a abril, pero gracias a esa condonación estamos garantizando que mi contrato siga vigente y el esfuerzo para la inmobiliaria ha seguido siendo el mismo, pues yo puedo mantener mi comisión. O tal vez yo pueda decir, no, pues no puedo mantener la comisión porque físicamente pues la persona no es, el propietario no está recibiendo el ingreso. Pues eso ya depende de evaluar y es un acuerdo que eso no está tipificado, ya es un acuerdo entre las partes. ¿Cuáles partes? Pues la inmobiliaria y el propietario de cómo le den solución a finalmente. Si cobran una comisión, ¿se mantiene su comisión total o simplemente hacen una comisión que está correlacionada o proporcional al valor del canon facturado? Ok, listo. Mira, la siguiente pregunta nos la hace Kenia Robles. ¿La comisión que se entrega por ventas a nuestros empleados se considera como un servicio o como una comisión? Creo que sería... Ok, bueno, esto ya es un tratamiento laboral y entonces acá recordemos que estas comisiones, claro, es que si hablamos de una comisión de venta, estamos dando a entender que esa persona se ganó esa comisión justamente porque trajo un cliente, porque está asociado a una venta. Aquí esto es una comisión, indudablemente. Ahora,
estas comisiones, pues, que se le pagan al empleado, que corresponden a una contraprestación, que están enriqueciendo, pues, digamos, así lo define el Estatuto Tributario, esto está enriqueciendo, haciendo más que el empleado tenga un mayor ingreso, pues tiene primero un tratamiento laboral, o sea que debe ser base para cotización de tanto de prestaciones sociales como de seguridad social, y tenerse en cuenta a la hora del tratamiento de la retención en la fuente, si hay lugar a ello, de ingresarse a la base de liquidación de retención en la fuente. Pero aquí, digamos, es una óptica distinta, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de una comisión de venta, ¿sí? Cuando yo hablaba precisamente de lo que cobrábamos nosotros como comisión, obviamente yo me refería al servicio como tal de recurrente, vegetativo, que presta la inmobiliaria, pero si ya la inmobiliaria logró, por ejemplo, una venta, no, pues naturalmente, eso es una comisión, ¿sí? Pues esa sería la aclaración que yo haría respecto a ese punto. Ok, listo, mira. La siguiente la hace la Inmobiliaria Evolución. Buenas tardes, deseo saber si las valoraciones las podemos deducir como gasto en renta. Las valoraciones, bueno, de pronto esa pregunta es un poco global porque tal no estoy entendiendo si es el servicio de valorar un inmueble o estamos hablando de que yo tenía un inmueble reconocido a un valor y finalmente entonces yo lo que hago es que ese inmueble que lo tenía reconocido a un valor, en algún momento reconoció una valorización y luego tengo que desmontarla, ¿no? En lo primero, que si respecto al servicio de valoración, ese servicio de valoración, pues es un servicio, si está asociado a, pues digamos, a la generación de renta de la compañía, porque tengo un inmueble, porque ese inmueble yo lo arriendo y genera un ingreso, pues está asociado, lo puedo tomar como descuento. Ahora, si era una valorización que yo tengo reconocida y entonces esa valoración yo la voy a desmontar, pues cuando yo reconocí la valoración, tal vez yo no reconocí eso como ingreso. Ahora, si yo tengo que disminuir esa valoración, pues tampoco le puedo dar el tratamiento de gasto, al menos tributariamente hablando. Ya, 3 más y ya, no Sí. más. Sí, bueno. ¿Cómo se podría manejar el IVA teniendo en cuenta que hay facturas con IVA generado que no se han pagado y esto afecta el flujo de caja? ¿Hay alguna norma que te dé más plazo para pagar el IVA? No, lamentablemente en el sector inmobiliario no ha habido una ampliación en los plazos de pago de IVA. Entonces, acá finalmente, ¿cuál es el costo del flujo de caja? Pues que ese IVA que yo he facturado, pues finalmente legalmente yo tengo hasta 2 meses o sea, por ejemplo, hablemos de la declaración cuatrimestral que vamos a presentar ahorita, o de la declaración bimestral de IVA que vamos a presentar. Cuatrimestral, hablando desde enero hasta el mes de abril. Y bimestral, pues hablando del periodo marzo-abril. Yo facturé un IVA que no recaudé de esta manera. Pues en este momento no hay ninguna normatividad que amplíe esos plazos de pago. O sea que cuando se da el vencimiento sobre esta semana de mayo. Entonces yo no tengo ninguna normatividad que me amplíe estos plazos de pago, en primer lugar, ¿sí? Y en segundo lugar, ¿qué podría pasar? Que yo lo que puedo hacer, pues, es que tengo 2 meses para pagar ese dinero después de mi fecha de vencimiento. Y lo otro es que si a partir de esa fecha de vencimiento, entonces yo voy a tener que entrar a pagar una tasa de interés, que es la tasa de interés de usura vigente. Listo. Aquí viene una pregunta que la hace Asistente Premium. ¿Cómo manejar el tratamiento tributario de los descuentos de los arrendatarios que se están otorgando? El descuento de los arrendatarios que se está otorgando. Bueno, esa pregunta en cuanto a los descuentos, bueno, de pronto ya se ha desarrollado antes, pero precisamente recalco pues desde las herramientas que se han creado, ¿no? Entonces, yo tengo una devolución, yo tengo una devolución, yo puedo utilizar ¿qué herramientas en este momento yo tengo y que puedo utilizar? Y volvamos a los casos. Entonces, simplemente no estoy en un caso 1 que es ampliación de plazo, estoy en un plazo 2 que es condonación parcial. Entonces, ¿qué herramientas yo tengo? Pues yo puedo utilizar, primero es haber planificado esa facturación y haber ido por días de canon y haber configurado esa facturación para de una vez, al momento de hacer la facturación recurrente, sacar esa facturación con ese descuento.
En segundo lugar, yo puedo utilizar una nota crédito no como devolución total, sino como devolución parcial para hacer la devolución. O puedo utilizar devoluciones de días para hacer esa devolución parcial. Y aquí recuerdo, y aquí en el caso del arrendatario, pues tengo que, obviamente, que citar el documento del canon, el documento con el que he facturado el canon. Igualmente, pues debe haber una correlación tal vez con la comisión. También tendría que, si proporcionalmente tengo que descontar esa comisión, también citar en ambas herramientas ese documento para hacer la devolución. Claro que sí, listo. Y bueno, aquí ya por último, ¿qué implicaciones tiene para una persona pronto que se va a pensionar pronto acogerla al beneficio del descuento de la pensión? ¿Esto afecta al promedio de las semanas? No, para nada. Está estipulado en el decreto que no hay una afectación al conteo del tiempo. O sea, esto cuenta, estos 2 meses, que son 8 semanas, se cuentan 8 semanas como cotización.